Primeramente quisiera empezar con el versículo de Juan 4:24, cuando Jesús le habla a la mujer samaritana y le da ciertos principios, le da ciertas revelaciones de cómo es Dios o quién es Dios. Y le dice así: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pero vamos a quedarnos cuando hoy no vamos a hablar de adoración, hablaremos acerca de la palabra de Dios. Recordemos, la Biblia no es un libro común, la Biblia no es un libro regular, la Biblia no es un libro como cualquier otro libro que usted encuentra en la biblioteca. La palabra comienza diciendo: Dios es espíritu, y el lenguaje de Dios es espíritu. Y es por esa razón que hoy vamos a compartir la palabra de Dios como espíritu. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y sus palabras son espíritu. Fíjese que mientras yo estaba investigando acerca de lo que provoca la palabra de Dios, porque es espíritu. ¿Qué es lo que provoca la palabra de Dios en el cerebro del ser humano? Un estudio realizado por el Centro de Conexión Bíblica de los Estados Unidos revela cuánto afecta cuando el creyente lee las escrituras y cuando un creyente no lee las escrituras. Dice que afecta a nuestro espíritu y nuestras emociones. Pero cuando el creyente lee una vez a la semana, no se notan cambios en el cerebro. O cuando escucha un sermón en la iglesia o en la célula, no se nota el cambio en el cerebro. Por eso muchas veces usted dice: ¿pero por qué? Como que la prédica que dieron estaba bonita, pero en el momento me llegó, pero luego nada más. ¿Por qué? Porque solo una vez y poco efecto causó. Sí causó efecto, pero debido a tantas intoxicaciones, contaminaciones, se apaga eso. Dice que cuando el creyente lee 2 veces a la semana, se ve un pequeño latido como el del corazón en el cerebro. Pero el desarrollo y la actividad hormonal es muy poca. Se ve como un latido de un corazón que empieza a formularse en el cerebro del ser humano cuando lee 2 veces. Pero cuando lee 4 veces a la semana, dice que se genera un cambio radical, un cambio extraordinario en el cerebro del ser humano. Cuando el creyente lee aproximadamente 4 veces a la semana o a los 4 días a la semana, dice que se aumenta de una manera asombrosa el cambio espiritual a nivel psicológico. ¿Y esto por qué? Porque es espíritu, porque la palabra de Dios es espíritu. Y provoca un cambio en la vida del ser humano. Dice que el sentimiento de soledad se ve reducido a un 30%. La ira cae a un 32%. El sentimiento de ira, de enojo, que posiblemente usted ha enfrentado en algún momento, dice que cuando usted lee la palabra, ese sentimiento de ira disminuye un 32% por causa de usted leer la palabra. La amargura, en cuanto a los problemas familiares, económicos, lo que sea, dice que baja un 40%. También dice que el alcoholismo, el deseo por el alcohol o el alcoholismo disminuye un 57%. El estancamiento espiritual se ve reducido a un 60%. El contacto con la pornografía y otras cosas o los pensamientos lascívicos disminuye a un 61%. Y podemos mencionar muchas cosas más que empiezan a disminuir ese deseo que hay dentro de la naturaleza decaída del ser humano. La naturaleza corrompida, cuando nosotros leemos la palabra, comienza a efectuarse un cambio en nuestro cerebro. Hablando psicológicamente, empieza a producir lo cual ninguno de los libros puede lograr. Lo logra la palabra de Dios. Y ahí nos damos cuenta lo importante que es la palabra de Dios, lo importante que es la lectura de la palabra de Dios.
Cuando los creyentes se dedican a leer la palabra de Dios, son liberados. Dice que cuando nosotros nos dedicamos a leer la palabra de Dios, comienzan a generar cambios hormonales en nuestra vida, en nuestro cerebro, que se libera una de las hormonas que se le llama la hormona de la felicidad, lo que es la hormona de la dopamina. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, empiezan a liberarse ciertas hormonas en nosotros de la felicidad. Por eso Jesús decía, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Muchas personas están atados por la ira, por la contienda, por la amargura, por la soledad, por el enojo. Pero cuando nosotros conocemos la palabra, no solo vamos a tener una mente abierta, sino que son afectados nuestras emociones y nuestros sentimientos. ¿Por qué? Porque ellas son espíritu. Jesús dice así, Juan 6:63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que, queridos hermanos, yo los animo en el amor de Cristo, los motivo en el amor de Cristo, que se despojen por un momento del teléfono, que se despojan de sus quehaceres, que establezcan prioridades. Lo primero, que establezcan prioridades en su vida. Nosotros, como hijos de Dios, necesitamos conocer a nuestro Dios, necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Yo creo algo, queridos hermanos, que nuestra vida va a ser transformada cuando nosotros leemos la palabra. No es que solo lo digo por proclamar o por declarar palabra, un lenguaje de fe, no. Lo digo porque es la realidad. Cuando usted se expone a la palabra de Dios, la palabra de Dios es que la empieza a transformar, porque ella tiene el poder. Tiene el poder para transformar nuestra manera de pensar. Tiene el poder para cambiar la manera de ser de nosotros, porque ella es espíritu. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados, mas Cristo nos dio vida. El Padre nos dio vida juntamente con Cristo. En Cristo nos dio vida. Cuando recibimos a Jesús, Dios nos dio vida. Dice que cuando nosotros leemos la palabra, dice que la fe y el discipulado y el servicio hacia Dios aumenta un 200%. Por eso usted ve que muchas veces hay personas que están todo decaídas, porque no hay lectura de la palabra, no hay vida. No hay espíritu, más bien hay un espíritu contrario que lo está gobernando. Hay un espíritu de pereza, hay un espíritu de confusión, hay un espíritu de desánimo, un espíritu negativo, hay un espíritu de contienda, hay un espíritu de enojo, hay un espíritu de estupor que lo detiene. Pero cuando nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, aunque muchas veces poco le entendemos, pero nuestro espíritu sí le entiende, nuestro espíritu se alimenta, nuestro espíritu se aviva, porque nosotros somos espíritu, nuestra esencia de nosotros somos espíritu, que tenemos una alma y por consecuencia tenemos un cuerpo. Pero nuestra esencia de nosotros es espíritu, nosotros somos espíritu, y por eso es que cuando nos ponemos en contacto con la palabra de Dios, nuestro espíritu cobra vida. ¿Por qué? ¿Por qué tiene tanto poder la palabra? Mira lo que dice Salmos 33:6. Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Mire lo que dice la palabra. Dice que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Tanto poder tiene la palabra de Dios, queridos hermanos. Yo los animo de todo mi corazón que procure la manera. Si no tienes su Biblia, compre su Biblia. Siéntese a leer, hermano, por la noche. Si no le queda mucho tiempo en la tarde o en la mañana, siéntese en la noche. Su libro y su cuaderno, anote. Coma la palabra. Coma la palabra como Dios le dijo a Ezequiel, come la palabra. Queremos ver crecimiento en la célula, coma la palabra. Queremos ver crecimiento personal, coma la palabra. Queremos ser libres por conocer la palabra, coma la palabra y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Así que, queridos hermanos, hoy dejo esta enseñanza, pequeña meditación, que la palabra de Dios es espíritu y son vida. Así que en esta hora de la mañana
Declaro que hay bendición, hay vida, hay libertad, hay gozo, hay paz, hay felicidad. Que los frutos del Espíritu Santo se liberan sobre su vida. Los amo en el amor de Cristo y espero en Dios que este jueves vamos a reunirnos allá en el lugar de oración para orar juntamente con Dios y para buscar la presencia de Dios. Ánimo, leamos la palabra de Dios, leamos, nunca nos cansemos y vamos a ver cómo vamos a ser regenerados por la palabra de Dios. Dios los bendiga, los amo en el amor de Cristo. Bendiciones.